El 10 de noviembre de 1975, el lago Superior se tragó a un gigante. El Edmund Fitzgerald, un carguero de 222 metros de largo que una vez fue llamado insumergible, desapareció sin una llamada de auxilio, dejando a 29 hombres sepultados en silencio. El Edmund Fitzgerald desapareció bajo las aguas embravecidas del lago Superior. Durante décadas, las familias vivieron con preguntas que ninguna búsqueda, ningún buzo, ningún informe pudo responder. El barco escorándose y posiblemente volcando o simplemente partiéndose por la mitad y separándose. Las teorías se acumularon, pero la verdad yacía oculta en el agua negra, sellada por el tiempo y la presión. Ahora, casi 50 años después, un escaneo submarino impulsado por inteligencia artificial ha revelado lo que realmente sucedió. Se rompió en la superficie y se inundó simplemente porque su casco se partió por la mitad y, por supuesto, terminó en 2 piezas. Lo que encontró no fue solo una falla mecánica o mala suerte. Descubrió una pesadilla que nadie estaba preparado para enfrentar. El barco que no podía hundirse y los hombres que nunca dijeron adiós. El SS Edmund Fitzgerald no era solo otro barco. Cuando fue botada en 1958, era la embarcación más grande jamás construida para los grandes lagos, con una longitud de 222 metros desde la proa hasta la popa. Su tamaño y fuerza la distinguieron desde el principio. La llamaban el orgullo del lado americano, y para los hombres que la navegaban, hacía honor a ese nombre. No se la veía como frágil o incierta. Era el símbolo de todo lo que la industria naviera creía haber dominado: seguridad, poder y fiabilidad. Durante 17 años, el Fitzgerald construyó una reputación que hizo que los marineros confiaran en ella completamente. Transportó millones de toneladas de mineral de hierro sin problemas serios. Rompió récords de velocidad y eficiencia. Se convirtió en el barco en el que todos los hombres querían servir, porque parecía inquebrantable. Algunas familias incluso se consolaban sabiendo que sus seres queridos estaban en sus cubiertas. Si alguna embarcación podía resistir la violencia del lago Superior, era ella. Esa confianza se convirtió en lealtad. Varios tripulantes permanecieron en el Fitzgerald durante más de una década, lo cual era inusual en la navegación, donde los hombres a menudo se trasladaban de un barco a otro. Se quedaron porque el barco nunca les dio motivo para dudar de él. Creían en su acero. Creían que era irrompible. Ese vínculo la convirtió en más que un lugar de trabajo. Era parte de sus vidas. Entre los 29 hombres que abordaron su último viaje, había padres con hijos pequeños esperando en casa, esposos que prometieron regresar antes del Día de Acción de Gracias, e hijos cuyos padres confiaban en que sus vidas estaban en buenas manos. Los hombres se despidieron en silencio. Algunos besaron a sus familias, otros hicieron un gesto rápido con la mano y siguieron adelante, porque partir en el Fitzgerald no era un evento extraordinario. Era su trabajo, y ella los había llevado a casa cada vez. Subieron por su pasarela sin pensar en el peligro, sino en el pago que les esperaba al final del viaje y en las vidas a las que regresarían. Nadie vio el peso de lo que se avecinaba. Para los hombres que subieron al Fitzgerald ese día, el barco que amaban y en el que confiaban no los llevaría de regreso. Ella los mantendría para siempre, sellados bajo las aguas que pensaban que podía dominar, la tormenta que mató a lo inmortal. El Edmund Fitzgerald salió de Superior, Wisconsin, el 9 de noviembre de 1975, cargado con 26.000 toneladas de pellets de mineral de hierro. Se suponía que sería otro viaje rutinario a través del lago Superior. Los hombres esperaban mal tiempo, pero nada que un barco de su tamaño no pudiera manejar. El Fitzgerald había cruzado estas aguas cientos de veces antes. Nadie que subiera a bordo ese día imaginó que estarían entrando en una pesadilla. Al principio, el viaje parecía tranquilo. El enorme carguero avanzaba a través de condiciones agitadas pero manejables, seguido por otro barco, el Arthur M. Anderson. Para la mañana del 10 de noviembre, las advertencias de tormentas se habían vuelto urgentes. El sistema meteorológico se intensificaba más rápido de lo que nadie esperaba. Lo que había comenzado como vientos fuertes se convirtió en algo mucho peor. Para la tarde, el lago Superior se volvió violento.
Los vientos aullaban a través de la cubierta con una fuerza casi de huracán. Las olas se elevaban a alturas que empequeñecían al barco, algunas alcanzando 9 metros o más. La nieve cegadora creó condiciones de ceguera blanca, donde la visibilidad se redujo a casi nada. Para los hombres en la cubierta, cada golpe de agua era como ser golpeado por una pared de hielo. Incluso dentro del barco, la tormenta se sentía en cada estremecimiento del acero. Entonces, el Fitzgerald comenzó a sufrir golpes que habrían sacudido la confianza de cualquier tripulación. Ambos sistemas de radar fallaron, dejando al barco ciego en una de las tormentas más peligrosas en la historia de los Grandes Lagos. Las cubiertas de ventilación habían sido arrancadas. Se informó que las barandillas fueron destrozadas por los mares embravecidos. Sin radar, la tripulación ya no podía ver el camino por delante ni seguir su posición exacta. Se vieron reducidos a navegar por instinto y por los informes del Anderson. La tormenta solo empeoró. El Fitzgerald tambaleaba a través de las olas, subiendo y bajando en movimientos tan violentos que la tripulación del Anderson luego lo describió como ver un juguete gigante siendo lanzado en el oleaje. Cada vez que el Fitzgerald desaparecía detrás de un muro de nieve y agua, no había garantía de que volvería a aparecer. Por breves momentos, desaparecía por completo, solo para emerger de nuevo, golpeada y luchando. Al caer la noche, la situación se volvió crítica. La comunicación con el Anderson se volvió más tensa a medida que la tormenta interfería con las señales de radio. La condición del Fitzgerald estaba deteriorándose, pero nadie sabía cuán grave se había vuelto. Las familias en casa creían que el barco avanzaba hacia un lugar seguro. En realidad, estaba rodeada por un lago que parecía decidido a destruirla. Luego vino el momento que hizo historia. A las 7:10 de la tarde, el Edmund Fitzgerald habló por última vez. Nos mantenemos a flote. Las últimas palabras que se escucharon. A las 7:10 de la noche del 10 de noviembre de 1975, el Edmund Fitzgerald habló por última vez. La voz del capitán Ernest McSorley se escuchó por la radio hacia el Arthur M. Anderson, con un mensaje que sonaba calmado y controlado. Dijo: «Nos mantenemos a flote». Para la tripulación del Anderson, golpeada por la misma tormenta, las palabras fueron casi reconfortantes. Significaban que el Fitzgerald todavía estaba a flote, todavía estable, todavía luchando. No había pánico en su tono. Y luego, en cuestión de minutos, ocurrió algo aterrador. El Fitzgerald desapareció. La pantalla de radar del Anderson había mostrado al Fitzgerald como un punto verde moviéndose a través de la tormenta. Momentos después de la transmisión, ese punto desapareció. El barco ya no era visible. La tripulación del Anderson miró hacia la oscuridad y la nieve, esperando ver reaparecer las luces de navegación del barco, pero no apareció nada. No hubo bengala en el cielo, ni llamada desesperada de ayuda por radio. Solo silencio. Para los marineros, el silencio es el sonido más aterrador de todos. Una llamada de socorro significa que alguien sigue vivo, sigue luchando. Una bengala significa una oportunidad de rescate. El Fitzgerald no envió nada. Lo que sea que haya pasado significó que no tuvieron tiempo para responder. Esas 5 palabras se convirtieron en un cruel monumento. Estamos aguantando. No fue solo el último mensaje. Fue el último latido de un barco que estaba a segundos de la muerte. Los historiadores todavía discuten si McSorley subestimó el peligro o si la condición del Fitzgerald ya estaba más allá de la reparación, y él eligió ocultarlo. Pero independientemente de lo que haya sucedido, las familias de los que estaban a bordo se aferraron a esas palabras en las horas posteriores a la desaparición, creyendo que eran una señal de que la supervivencia era posible. Solo más tarde se dieron cuenta de que esas palabras eran una despedida, aunque McSorley nunca lo quiso así. La búsqueda que solo encontró silencio. Sabían que algo estaba mal antes de que alguien lo dijera en voz alta. A las 7:10 de la tarde del 10 de noviembre de 1975, cuando el Edmund Fitzgerald desapareció del radar, el Anderson se comunicó por radio con la Guardia Costera en Gran Marés. El capitán Jesse Cooper no intentó hacerlo sonar mejor de lo que era.
Simplemente dijo lo que todos ya temían. El Fitzgerald había desaparecido. La Guardia Costera respondió que investigarían, pero la magnitud de lo que estaba sucediendo aún no les había impactado. Nadie quería creer que lo impensable acababa de suceder. La Guardia Costera no tenía barcos cerca. No estaban preparados para algo así, no en medio de una tormenta feroz, y no tan de repente. Le pidieron al capitán Cooper si el Anderson podía regresar y buscar en el área donde se había visto por última vez al Fitzgerald. Cooper dudó. El Anderson ya estaba dañado, golpeado por las olas y el viento durante horas. Apenas se mantenían a flote ellos mismos. Pero Cooper no dijo que no. Reunió a su tripulación y les dijo la verdad. Les estaban pidiendo que volvieran a salir a lo peor de la tormenta, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque nadie más podía. Y fueron, sin preguntas, sin quejas. Dieron la vuelta y navegaron de regreso a la tormenta. El Anderson pasó horas peinando las aguas heladas y oscuras del lago superior. La visibilidad era casi nula. Las olas aún superaban los 6 metros. No tenían idea de qué estaban buscando. Podría ser una balsa, un cuerpo, una escotilla flotante, cualquier cosa, pero no encontraron nada. Poco después de la medianoche, la Guardia Costera lanzó un segundo barco, el Woodrush, desde Duluth, pero estaba a más de 16 horas de distancia. Ese retraso costó un tiempo que nadie tenía. Un avión de ala fija de Traverse City fue enviado para escanear desde arriba, junto con 2 helicópteros. La tormenta aún no había amainado, y el área de búsqueda era enorme, más de 200 millas cuadradas de agua fría y violenta. El Fitzgerald podría haber derivado a cualquier lugar o haberse hundido directamente. Para la mañana del 11 de noviembre, la realidad comenzó a imponerse. No iban a encontrar a nadie con vida. A las 11 de la mañana se avistó la primera evidencia real. Era un aro salvavidas marcado con el nombre Edmund Fitzgerald y flotaba silenciosamente en el agua. No estaba quemado ni roto, simplemente había derivado. Luego encontraron más escombros, pedazos de madera, manchas de aceite, pero ni una sola señal de los 29 hombres a bordo. Los helicópteros volaron bajo sobre el agua. Escanearon en todas las direcciones, recorriendo el camino que había tomado el Fitzgerald, pero la búsqueda arrojó los mismos resultados. Solo restos. Eventualmente se encontraron botes salvavidas, todavía en posición vertical, pero sin usar. Uno de ellos tenía daños que sugerían que había sido arrancado de su soporte, no lanzado. Otro fue encontrado con su equipo de supervivencia intacto. Nadie había llegado a ellos. La tripulación del Anderson fue finalmente relevada de la búsqueda. Estaban exhaustos. Algunos de ellos lloraron en silencio en sus literas. Otros no dijeron una palabra. Habían escuchado el último mensaje de radio del Fitzgerald. Nos mantenemos a flote. Y luego, nada. Mientras tanto, la Guardia Costera continuó la búsqueda durante 3 días. Aviones de ala fija siguieron barriendo el área, y el Woodrush arrastró equipo de sonar por el lecho del lago. Finalmente, el 14 de noviembre, se hizo un contacto con el sonar. Habían encontrado algo grande en el fondo, a 530 pies bajo la superficie. El equipo de detección remota lo confirmó. Las familias esperaban junto a sus teléfonos, aferrándose a la esperanza de que tal vez alguien hubiera sobrevivido. Tal vez había una balsa, tal vez un milagro. Pero lo que vino después aplastó brutalmente los corazones de muchos. El Edmund Fitzgerald había sido encontrado en una condición aterradora. Estaba partido en 2. Las secciones de proa y popa estaban separadas a más de 150 pies de distancia. La peor parte, no había cuerpos. Se creía que algunos estaban atrapados en el naufragio. Otros posiblemente fueron arrastrados durante el hundimiento. Los grandes lagos habían reclamado muchos barcos antes, pero este era diferente. Este era personal. Sucedió en tiempo real. Sucedió en la radio. Ocurrió frente a otros barcos, y nadie pudo detenerlo. La búsqueda oficial terminó el 14 de noviembre, pero para los hombres del Anderson y las familias que quedaron atrás,
La verdadera búsqueda nunca se detuvo. Cada vez que cerraban los ojos, veían las olas, escuchaban la última voz y veían el radar quedarse en blanco. Teorías que destrozaron a todos. Cuando el Edmund Fitzgerald desapareció, el naufragio en sí no podía hablar. Ese silencio dejó solo teorías que se convirtieron en un campo de batalla. Cada nueva explicación tenía peso, porque no se trataba solo de un barco. Se trataba de las vidas de 29 hombres que nunca regresaron a casa y de las familias que querían respuestas que tuvieran sentido. Lo que siguió fueron casi 50 años de discusiones dolorosas y divisiones amargas. La primera gran explicación oficial vino de la Guardia Costera de los Estados Unidos en 1977. Después de casi 2 años de investigación, su informe final concluyó que las cubiertas de las escotillas del barco habían fallado. Las tapas de escotillas son grandes tapas de acero que sellan las bodegas de carga. Si están dañadas o no aseguradas correctamente, el agua puede entrar en las bodegas. La Guardia Costera creía que olas masivas habían arrancado las tapas de escotilla o causado que filtraran. Si esto hubiera sucedido, el Fitzgerald habría tomado agua hasta ser demasiado pesado para mantenerse a flote. Esta teoría sugería que la tripulación no había revisado o mantenido las cubiertas adecuadamente, o que habían ignorado las señales de advertencia. Las familias de los miembros de la tripulación estaban indignadas. Estos eran hombres conocidos por su disciplina y experiencia. Acusarlos de negligencia era, a sus ojos, acusarlos de matarse a sí mismos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, conocida como la NTSB, llegó a una conclusión muy diferente. Argumentaron que el Fitzgerald no había fallado por las cubiertas de las escotillas. En cambio, sugirieron que el barco se partió en la superficie del lago antes de hundirse. Su informe explicó que el estrés repetido a lo largo de los años había debilitado el acero en lugares críticos. Esto se llama fatiga estructural. Bajo la tormenta extrema de esa noche, con olas masivas y carga pesada, el barco pudo haberse partido repentinamente. Si este fue el caso, la tripulación no podría haberlo previsto ni evitado. Las familias encontraron más consuelo en esta explicación. Significaba que sus seres queridos fueron víctimas del acero y el tiempo, no de sus propios errores. Otro grupo de expertos señaló al propio lago superior. Creían que el Fitzgerald pudo haber chocado con un banco de arena, que es una cresta submarina o un lugar poco profundo. Algunas áreas del lago no estaban completamente cartografiadas en la década de 1970. Si el barco hubiera pasado por encima de una cresta así, su fondo podría haberse rasgado. Esto explicaría por qué el Fitzgerald se hundió tan rápido. Sin embargo, múltiples estudios de sonar del fondo del lago no encontraron evidencia clara de tal banco en la ruta final del Fitzgerald. La teoría seguía siendo posible, pero nunca se probó. Una explicación mucho más aterradora fue propuesta por meteorólogos y otros expertos en navegación. Creían que el Fitzgerald había sido destruido por olas gigantes. Una ola rebelde no es solo una ola alta, es una ola repentina e inesperada que puede alcanzar alturas de más de 35 pies y aparecer sin previo aviso. Supervivientes en otros barcos esa noche informaron haber visto olas tan altas como edificios. Algunos dijeron que vieron cómo 3 olas gigantes golpearon una tras otra. Si tales olas golpearon al Fitzgerald de costado o directamente en su cubierta, el barco podría haber sido abrumado instantáneamente. Esta teoría atormentaba a las familias, porque sugería que los hombres nunca tuvieron una oportunidad. A lo largo de los años comenzaron a surgir otras teorías, algunas basadas más en el miedo que en la evidencia. Se rumoreaba que el barco podría haber llevado carga militar y que algo relacionado con eso había causado el hundimiento. Otros afirmaban que el Fitzgerald estaba maldito, que el mineral de hierro que transportaba esa noche había sido de mala suerte o estaba embrujado. Algunos incluso sugirieron sabotaje. Ninguna de estas afirmaciones tuvo nunca pruebas sólidas, pero se difundieron porque la verdad permanecía oculta. Para las familias, estas teorías no eran solo explicaciones técnicas, eran heridas que seguían reabriéndose. Una teoría deshonraba a la tripulación, otra dejaba la pérdida sin explicación, otra convirtió al barco en víctima de mapas incorrectos. Otra dejó al lago mismo como el asesino.
Los argumentos desgarraron la memoria de los hombres. Al final, ninguna teoría trajo paz. Cada una planteaba nuevas preguntas, y ninguna podía ser probada con la tecnología de la época. Durante casi 50 años, las familias tuvieron que vivir con debates en lugar de respuestas. La verdad nunca llegó, no hasta que la tecnología regresó al naufragio y finalmente le dio una voz. La inteligencia artificial revela la lenta muerte. En el año 2023, una nueva expedición envió un dron submarino al naufragio, y esta vez, el dron llevaba inteligencia artificial que podía ver lo que el ojo humano había pasado por alto. Lo que encontró fue devastador. El Fitzgerald no había sido destruido en un solo instante. Había estado muriendo lentamente desde dentro, y nadie a bordo lo supo jamás. El dron fue construido con herramientas avanzadas que nunca se habían usado en el Fitzgerald antes. Llevaba cámaras 4K que capturaron cada perno y costura con gran detalle. También tenía sonar que medía la forma del naufragio al milímetro. Lo más importante de todo, tenía procesadores de inteligencia artificial que podían analizar lo que las cámaras y el sonar estaban encontrando en tiempo real. En lugar de un equipo humano tratando de interpretar el naufragio, la inteligencia artificial podía detectar problemas estructurales al instante. Cuando el dron llegó a las escotillas de carga delanteras, los ingenieros que observaban la transmisión en vivo se quedaron paralizados. Esperaban ver abrazaderas de acero sujetando firmemente las cubiertas de las escotillas. Lo que vieron en su lugar fue aterrador. Varias abrazaderas habían desaparecido por completo. Otros estaban doblados hacia atrás, como si hubieran sido forzados a abrirse por una presión inmensa. Esto no era un daño aleatorio del hundimiento. Las abrazaderas faltantes seguían el diseño de una zona de mantenimiento que había sido reparada años antes del desastre. La inteligencia artificial comparó las abrazaderas que aún estaban en su lugar con los registros de inspecciones anteriores. Detectó que algunas no eran piezas originales. Habían sido reemplazadas en algún momento por sustitutos más débiles. Los reemplazos podían parecer seguros en la superficie, pero bajo el estrés de la tormenta del lago superior no pudieron soportar la presión. Las familias que siempre habían defendido a la tripulación tenían razón. No fueron los hombres quienes fallaron. Fue el acero el que los traicionó. A medida que el dron avanzaba, otro descubrimiento desvaneció cualquier esperanza de que esto fuera un accidente repentino. Uno de los tubos de ventilación faltaba por completo. Donde debería haber habido un tubo sellado protegiendo la bodega, ahora había un agujero de 4 pulgadas de ancho. La inteligencia artificial calculó que esta abertura conducía directamente a la bodega de carga. Durante la tormenta, esto significaba que el agua había estado entrando en el barco con una fuerza aterradora. La inteligencia artificial realizó una simulación para medir la magnitud de esta inundación. Los números eran devastadores. El agua habría estado entrando en el Fitzgerald a un ritmo de más de 4.000 galones cada minuto. Eso significaba que el barco se estaba llenando de agua lentamente mucho antes de desaparecer del radar. Los hombres que caminaban por las cubiertas arriba no lo habrían visto. La carga era mineral de hierro, pesado y denso. Habría ocultado el aumento del agua hasta que el equilibrio del barco se desplazara más allá de lo salvable. Este hallazgo cambió la forma en que se entendieron las últimas palabras de McSorley. Durante décadas, nos mantenemos a flote. Había sonado como una falsa promesa o incluso negación. Ahora estaba claro que hablaba desde la ignorancia. No estaba ocultando la verdad. Realmente creía que el barco estaba estable. Todo el tiempo, bajo sus pies, el Fitzgerald se estaba hundiendo silenciosamente. La tripulación no tuvo la oportunidad de luchar. No tuvieron la oportunidad de enviar un SOS o lanzar un bote salvavidas. Su barco ya se había convertido en un ataúd. Para las familias que habían esperado medio siglo por respuestas, la verdad fue devastadora. El Fitzgerald no había sido destruido por una ola anómala o un golpe repentino. Había estado muriendo lentamente, su fuerza consumida por el mantenimiento deficiente y las partes débiles. Los hombres habían subido a bordo con total confianza. Esa confianza había sido traicionada mucho antes de que la tormenta golpeara. El Fitzgerald había estado desangrándose silenciosamente, y nadie lo vio hasta que fue demasiado tarde. Lo que la inteligencia artificial reveló a continuación fue aún peor. Cuando el barco finalmente se rompió,
y borró a todos a bordo. El dron submarino no se detuvo en las escotillas de carga. Se adentró más en el corazón arruinado del Edmund Fitzgerald. Por primera vez desde 1975, los expertos pudieron ver dentro de las cabinas, pasillos y espacios de trabajo donde los hombres habían vivido sus últimas horas. Lo que revelaron los escaneos rompería incluso los corazones más duros. Dentro del naufragio no quedaba nada de la tripulación. Ni huesos, ni ropa, ni rastro alguno de restos humanos. La inteligencia artificial escaneó cada compartimento y marcó cada anomalía. Las cabinas habían desaparecido, ya sea aplastadas bajo la fuerza del colapso o abiertas de tal manera que el lago se tragó todo. En algunas áreas, las paredes se habían doblado como papel. En otros, las habitaciones habían desaparecido bajo capas de sedimento que se habían vertido cuando el casco se rompió. El dron entró en lo que una vez fueron los camarotes de la tripulación. Un casillero colgaba abierto, su puerta torcida y doblada. Dentro había fragmentos de tela tan degradados que se disolvían al menor movimiento. Lo que una vez fueron las pertenencias personales de un hombre se había convertido en polvo. La cocina donde los hombres comían sus comidas era irreconocible. Las mesas y el equipo habían desaparecido, destrozados por la violencia de los últimos momentos del barco. Los expertos revisaron los datos y llegaron a una conclusión más aterradora que cualquier teoría anterior. Los escaneos del Edmund Fitzgerald revelaron una secuencia que era más aterradora de lo que nadie había imaginado. La lenta inundación que había comenzado horas antes fue solo la primera etapa de su muerte. El agua había entrado a través de escotillas dañadas y un tubo de ventilación roto a un ritmo mucho más allá de lo que las bombas podían manejar. El barco se estaba hundiendo desde dentro, pero en la superficie aún parecía fuerte. Para la tripulación, seguía a flote y creían que estaban sobreviviendo a la tormenta. Los expertos que revisaron los escaneos de inteligencia artificial confirmaron que una vez que la inundación alcanzó un nivel crítico, la estructura del barco ya no pudo mantenerse unida. El Fitzgerald no simplemente se hundió más en las olas, alcanzó un punto de ruptura. La proa se volvió pesada con miles de toneladas de agua, arrastrando el barco hacia abajo. La popa fue forzada hacia arriba en respuesta. En ese instante, el inmenso casco de acero no pudo soportar la tensión. Se partió en dos. La proa se hundió rápidamente en las profundidades, enterrándose en el lecho del lago. La popa se torció, se lanzó hacia adelante y se estrelló con una fuerza inimaginable. Esta ruptura violenta explicó los restos retorcidos encontrados en el fondo. No fue solo la tormenta la que hundió el barco, sino la inundación oculta que lo había debilitado hasta que colapsó bajo su propio peso. Los hombres a bordo no tuvieron oportunidad. No hubo tiempo para subir escaleras, no hubo tiempo para llegar a los botes salvavidas, no hubo tiempo para enviar un SOS. En un momento, creyeron que estaban soportando la tormenta. Al siguiente, el barco fue destrozado bajo sus pies. Las cabinas, pasillos y espacios de la tripulación fueron aplastados, desgarrados o enterrados en sedimentos cuando el naufragio golpeó el fondo. Los escaneos de la inteligencia artificial no encontraron restos humanos, ni huesos, ni ropa, ni pertenencias personales. Era como si los hombres hubieran sido borrados junto con su barco. Para las familias, esta conclusión era casi insoportable. Habían pasado décadas preguntándose si sus padres, esposos e hijos habían sufrido. Los escaneos respondieron a esa pregunta de la manera más devastadora. No hubo lucha. No hubo un último grito de ayuda. Los hombres desaparecieron en un instante, consumidos por un colapso tan repentino que nunca tuvieron la oportunidad de darse cuenta de que ya estaban muertos. Algunos familiares sintieron un pequeño consuelo al saber que sus seres queridos no habían sufrido mucho tiempo. Otros sintieron que solo profundizaba el dolor. La idea de que el barco no dio ninguna advertencia, que los hombres vivieron sus últimos segundos sin saberlo, era devastadora. Las familias habían vivido durante años con preguntas sin respuesta. Ahora, las respuestas habían llegado, y eran peores que el silencio. Una viuda dijo entre lágrimas que sentía que su esposo había sido robado 2 veces, primero por la tormenta
y luego por el silencio que no le dejó nada a lo que aferrarse. Pero mientras la inteligencia artificial daba respuestas tan esperadas, también planteó una última pregunta devastadora. La verdad ya no se trataba solo del Fitzgerald, se trataba de cada barco como ella, y de si alguno de ellos era realmente seguro. La verdad que aterroriza a los expertos. Esto podría suceder de nuevo. El análisis de la inteligencia artificial dejó a los expertos con una escalofriante realización. Los defectos estructurales descubiertos en el Edmund Fitzgerald no eran exclusivos de ella. Otros cargueros construidos durante el mismo período compartían las mismas características de diseño. Las escotillas de carga dependían de abrazaderas de una sola capa sin sellos de respaldo. Los sistemas de ventilación eran frágiles y dejaban aberturas que no podían protegerse completamente en condiciones climáticas extremas. Estas debilidades eran invisibles durante las inspecciones estándar, lo que significaba que muchos barcos navegaban con peligros ocultos. Los investigadores ahora creen que varios barcos pueden haber estado peligrosamente cerca del mismo destino. Algunos informes de casi accidentes de las décadas de 1970 y 1980, durante mucho tiempo desestimados como exageraciones, de repente parecían advertencias que fueron ignoradas. La tragedia del Fitzgerald no había sido un accidente aislado y extraño. Era evidencia de un riesgo más amplio que se extendía por la industria naviera de los Grandes Lagos. Lo que hacía este descubrimiento más condenatorio era la falta de acción por parte de los reguladores. En 1977, la teoría de la Guardia Costera de que el agua entró a través de abrazaderas de escotilla fallidas fue descartada como especulación. Las nuevas exploraciones demostraron que era correcto. Si el problema se hubiera reconocido entonces, los cargueros podrían haber sido equipados con abrazaderas más fuertes, escotillas reforzadas y sistemas de ventilación más seguros. En cambio, pasaron décadas sin cambios, y innumerables tripulaciones navegaron sin saberlo en embarcaciones vulnerables a la misma muerte oculta. Para las familias, esta verdad fue devastadora. Sus seres queridos no habían sido imprudentes ni incompetentes. El lago no había sido su único enemigo. Habían sido traicionados por un sistema que permitía que barcos inseguros siguieran operando. El silencio del Fitzgerald no era solo el silencio de un naufragio, era el silencio de la supervisión, la negación y el abandono. Los expertos ahora admiten lo impensable. A menos que se actúe realmente sobre las lecciones, lo que sucedió en 1975 podría volver a ocurrir. ¿Qué piensas sobre este descubrimiento? Comenta abajo.